Muy bien, buenas tardes. No, primero que todo quisiera disculparnos porque no pudimos asistir en la mañana, porque no pudimos llegar antes. El día de ayer el aeropuerto en Medellín estaba cerrado. Así que, pues muy agradecidos por la invitación, muy contentos de estar de nuevo aquí encontrándonos en este evento y fortaleciendo los vínculos de trabajo colaborativo con la Universidad Federal del Amazonas, con su núcleo del Departamento de Antropología, que ya desde 2008, desde lo que fue el primer evento, hemos venido fortaleciendo el trabajo conjunto. La conversación que he querido preparar para ustedes hoy, para discutir aquí, para reflexionar acá en este encuentro, pues está pensada con el propósito de aportar a esa mesa sobre geopolítica, frontera, territorio y dinámica socioespacial a la cual fuimos convocados. Así que lo que haré será primero poner algunos conceptos básicos que nos permitan ir adentrándonos en la discusión sobre lo que esa geopolítica y esos territorios, esas dinámicas socioespaciales implican hoy en la conformación de nuestras sociedades. Para eso entonces voy a dar unas primeras definiciones básicas sobre el concepto de territorio, apoyado en la manera como ese concepto de territorio es vivido y experimentado por comunidades rurales afrodescendientes en el norte de Colombia, y posteriormente por la manera como desde la teoría socioespacial se piensa ese concepto de territorio. Después de eso voy a hablar un poco sobre geopolítica contemporánea, para entonces intentar mostrar cómo el concepto de territorio se vuelve esencial en la ordenación y en la planeación actual de eso que hemos dado en llamar desarrollo. Por último, les presentaré el caso de un territorio en el noroccidente de Colombia, un territorio fronterizo con la República de Panamá, en el que tienen ocurrencia muchos de estos fenómenos relacionados con esa geopolítica contemporánea de disputa por el territorio, de manera que ese caso, espero, nos pueda permitir extraer algunas lecciones y algunos análisis para la mesa que aquí estamos proponiendo. Hay entonces unas bueno, tengo que disculparme también porque no puedo hablar en portugués, así que voy a intentar hablar despacio en español para que nos podamos comprender de alguna manera. Territorio entonces parece ser una categoría fundamental para nuestra vida individual y por supuesto para nuestra vida colectiva. En el caso de comunidades afrodescendientes del río Atrato, en el Chocó biogeográfico en Colombia, me encontré en ese recorrido definiciones como las que siguen. El territorio es lo primero para el ser humano sobrevivir, en el aire nadie se sostiene, entonces es como la base fundamental para las comunidades. El mismo hecho de que cuando se coloca el tema del territorio, la gente y todo el mundo se timbra, a todos conmueve, a todo el mundo le interesa el territorio, porque sin territorio nadie vive.
Resulta que es un territorio que ya lo conocemos, ya existe un arraigamiento, ya la gente está amañada de ese territorio. Por eso, cuando se presentan los desplazamientos, la gente se siente mal, porque su cultura la ha desplegado en ese territorio, y cuando llega a otro sitio no es el mismo, porque ya las costumbres se pierden. El territorio es lo fundamental que la gente necesita para sobrevivir. Esa es entonces una primera visión, una primera concepción sobre el territorio que nos la compartían en el medio Atrato, que luego les voy a mostrar dónde está ubicado ese gran río, Alexis Heredia, en 2013. En esa misma comunidad, Rafael Urbíñez decía lo siguiente: las fortalezas que tenemos en nuestro territorio, como son las minas, las zonas maderables, las zonas pesqueras, las fuentes de agua que tenemos, entonces tenemos muchas fortalezas acá en nuestro territorio. Hablando de la resistencia, consiste en uno sufrir aquí en el territorio, hambres, muchas veces esa vida tan pésima, y a través de tantas cosas que uno tiene que soportar, está uno todavía allí, está uno en el territorio, está uno tratando de no abandonar lo que sus ancestros han cuidado con tanto esfuerzo, con tanta lucha. Ellos vivieron en este territorio. Entonces, toda esa fuerza queremos como valorizarlo, no dejarlo perder. Y en una última conversación que quería compartirles sobre territorio, nos decía Nativo, en el Chocó, en el Océano Pacífico colombiano, lo importante es que podamos proteger nuestro lugar de vivir, nuestro territorio, para poder mantener nuestras formas de vida, las que nos dan la identidad, las que nos permiten seguir siendo nosotros, como nuestros veteranos. Así pues, en esas definiciones que emergen de la vivencia y de la experiencia de un espacio que se habita, se ocupa, se apropia, se simboliza por parte de unas comunidades que se han ido asentando en él, nos vamos encontrando con el territorio como una estructura de soporte, como una, me gusta decirlo, un horizonte de posibilidad y como un principio de oportunidad para la existencia colectiva. En ese sentido, empiezan a aparecer también desde, se quiere definir, conceptualizaciones propias de la misma geografía cultural o desde la teoría socioespacial, empiezan a aparecer nociones que asemejan al territorio como sostén esencial de la existencia colectiva, pero ante todo porque da cuenta de aprendizajes derivados de luchas, de voluntades y de esfuerzos que han permitido la ocupación, el asentamiento y la apropiación de un espacio. Observen que ahí el espacio aparece entonces como esa posibilidad de establecer negociaciones, mediaciones, de establecer, si se quiere, formas de diferenciación individual y también formas de diferenciación colectiva. El territorio como estructura de soporte y como horizonte de posibilidad permite la apertura de esa agenda de negociación, porque como veremos más adelante, no existe ningún territorio aislado, todos están conexos, incluso muchas veces superpuestos, y en ese sentido están conectados escalarmente con otros. Ese es un tema que será fundamental dentro de lo que veremos adelante como la geopolítica contemporánea. La conciencia entonces del territorio como valor esencial de la vida colectiva empieza a dejarnos preguntas serias sobre lo que significa el desarrollo de los territorios locales, o si se quiere, de las formas en las cuales ciertos modelos se implantan en la llegada en territorios específicos. Ese modelo del desarrollo debería, o por lo menos si se consideran las tres primeras definiciones que les contaba, considerar la localización que se hace de los procesos que
terminan siendo llamados procesos de desarrollo. Es muy importante que en esos procesos los saberes de las comunidades sean tomados en cuenta como formas claves de reinterpretar el desarrollo y de localizarlo, poniéndole, si se quiere, horizontes a esa forma en la cual esos modelos son instaurados en el ámbito de lo local. Sin embargo, y ahí es donde viene el salto escalar, vivimos en una geopolítica de la globalización, una geopolítica que nos muestra o que nos quiere expresar un mundo integrado en un régimen económico que hoy se jacta de ser planetario. Entonces hablamos ya del planeta capitalista. Significa la expresión de un capitalismo que ya no solamente parece que llegó a todos los lugares del planeta, sino que además parece haber copado, o por lo menos eso es lo que dicen, todos los ámbitos de las actividades humanas. Y por esa vía se convierte en un sistema económico transcultural, o si se quiere, metacultural. Un sistema económico entonces que en esa geopolítica es presentado como no dependiente de credos, de tradiciones, que no es dependiente entonces de sistemas de conocimiento, que no es dependiente de las memorias colectivas, es decir, que no tiene anclajes territoriales. Ese sistema entonces se presenta a sí mismo como un incontestable, omnipresente y ubicuo. Esta idea de ese capitalismo planetario la recoge un geógrafo que seguramente algunos conocen, han leído, a David Harvey, con la idea de ajuste espacial, en la cual nos dice que especialmente durante las 2 últimas décadas, ese capitalismo ha logrado penetrar y ajustarse espacialmente a todo el ámbito de este planeta que habitamos. A su vez, un filósofo que también podrán seguramente conocer como Guattari denomina a ese momento del capitalismo como el momento del capitalismo mundial integrado. Y ojo que aquí estamos hablando es de la geopolítica, si se quiere, más cruda, contemporánea. Guattari nos pone a pensar en un capitalismo mundial integrado como una forma de penetración de todas las actividades humanas bajo el control de esa economía planetaria. Los sectores dice Guattari, los sectores de actividad más atrasados y los modos de producción marginales, las actividades domésticas, el deporte, la cultura, que hasta ahora no le incumbían al mercado mundial, están cayendo uno tras otro bajo su dependencia. ¿Eso qué significa entonces? Que ese capitalismo mundial integrado promueve una segmentación cada vez mayor y una polarización cada vez mayor de nuestros sistemas económicos, políticos globales. Ya no hay lugar a la autonomía territorial. La autonomía territorial se va desdibujando, ya no únicamente por la fuerza, y aquí es donde aparece algo muy interesante. Ya no es únicamente por la fuerza, ya no es únicamente mediante la sustracción, mediante el robo, mediante la disminución de las capacidades locales, sino también mediante la seducción. Eso es lo interesante de la propuesta de Guattari. Ya no se trata únicamente de que por la fuerza, de que mediante mecanismos de coerción se impida el desarrollo autónomo de las comunidades locales, sino que también se ha generado unos mecanismos de captura, unos mecanismos de seducción mediante los cuales el mercado penetra en las subjetividades y penetra en los seres colectivos. Es decir, pareciera ser, y como lo propone él, una máquina semiótica incontestable, una máquina semiótica en la cual los valores del capital se hacen
los valores deseables, el objeto de deseo. En Colombia nos reíamos cuando decían que el gran filósofo colombiano era Pambelé, un boxeador, porque decía es mejor ser rico que pobre. Pero es mejor ser rico que pobre es una expresión de estos mecanismos de captura que tiene ese capitalismo integrado adentro. Eso en última nos está situando en una discusión muy importante, nos está situando en una discusión en la cual se nos pone a pensar que la autonomía territorial de las comunidades locales, ese primer concepto de territorio que vimos antes planteado por allá en el medio atrato, y que seguramente ustedes podrán ir reflexionando sobre sus propios territorios, es cada vez más difícil de sostener frente a un modelo económico y político que se irradia y que va ocupando todos los ámbitos y todos los lugares, no solamente los territorios, sino también las propias subjetividades y los propios mecanismos de conformación de las sociedades locales. Simplemente quiero detenerme en el último asunto antes de que pasemos al análisis del caso, y es que en ese capitalismo mundial integrado hay un incremento sustancial de las polaridades. Eso no es una cosa menor, y es una cosa que vivimos de manera muy fuerte en nuestra propia Latinoamérica. ¿Qué son las polaridades? Seguramente todos las tenemos visibles en la distinción entre norte y sur. Pero esas polaridades que eran las polaridades clásicas de entre oriente-occidente, norte-sur, se van multiplicando y ya aparecen inclusive a nivel, si se quiere, más cercano, a nivel local. Las polaridades entre los ricos y los pobres, quienes tienen derecho o no a ciertos servicios y a ciertos derechos ciudadanos, como la educación, por ejemplo, quien tiene o no derecho a tener una vivienda digna. Entonces, ese tipo de polaridades se van incrementando, se van volviendo mucho más agudas en ese régimen contemporáneo. Ese es como el punto que quiero dejar ahí señalado antes de entrar en el caso, porque es la manera como esa geopolítica planetaria va descendiendo, y va descendiendo escalarmente y aterrizando en nuestros propios territorios. El caso entonces que les quiero presentar para que pensemos y analicemos esas ideas, tiene ocurrencia allí en ese lugar que voy a señalar. El mapa de arriba es Colombia, bueno, me faltó el de Sudamérica, pero recuerden que Colombia está en el extremo de Sudamérica, ahí entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es decir, la parte izquierda del primer mapa es el Océano Pacífico y la parte de arriba es el Océano Atlántico. Ese es el Atlántico y ese es el Pacífico. Y ese es Panamá, entonces, donde ese es Panamá y el otro es Colombia. Lo que vamos a ver entonces ocurre en lo que está señalado en rojo, que es el departamento de Antioquia, el extremo noroccidental de Colombia, y su vecino, que es el departamento del Chocó. Tiene una particularidad importante ese lugar, y es que es una selva conocida, tal vez tengan algunas referencias geográficas cuando hablan de la selva del Darién o la selva del Chocó biogeográfico. Es esa selva a la que vamos a hacer referencia ahora. La porción que vemos ahí es que tengo que señalar porque no me van a entender. Decía entonces que esto es Panamá, esto que estoy señalando, y Colombia sería esta de aquí. Hoy estamos ubicados aquí en donde estoy señalando en este momento, pero hay una particularidad que conecta toda esta porción con esa de allí, y es que esta que estoy señalando también es una selva
húmeda tropical. Es una selva que está contenida entre el cordón, por aquí por donde señalo, corre la cordillera de los Andes, entre la cordillera y el mar quedó, si se quiere, contenida una gran bolsa selvática que se llama el Chocó biogeográfico y que es una de las selvas patrimonio de la humanidad y todo lo demás. Está declarada como reserva de biosfera, tiene estatus de reserva mundial de biosfera por la UNESCO y todo lo demás. Entonces, si te devuelves un poco, lo que vamos a ver enseguida, te devuelve, es esta porción de aquí, esta de acá, esta punta que es la que conecta a Antioquia, a Chocó y a Panamá. Ahora sí. La zona que vemos entonces, esta grande, es una zona que aquí está el mar, aquí están un complejo de ciénagas que se llaman las ciénagas de Tumaradó, y este de acá que estoy señalando es el río Atrato, el río del cual emergieron esas definiciones de territorio que vimos antes. Este que discurre por acá es el río León y este es el río Suriquí. Esta es una zona que puede tener unos 500.000 de hectáreas aproximadamente y unos 12.000 o 15.000 habitantes permanentes. De esos 12.000 o 15.000 habitantes permanentes, la mayoría son comunidades afrodescendientes o colonos, campesinos, venidos a esta zona desde principios del siglo XX y especialmente en la década de los 60, de los años 60 del siglo XX. Es una zona además que se caracteriza por ser un gran humedal. Este río León es un río que desciende por una gran pendiente y que en las épocas lluviosas se sale generando una gran llanura aluvial acá, y esa llanura aluvial alimenta estos caños que van hacia las ciénagas de Tumaradó y terminan en el Atrato. Estamos hablando entonces de una zona con una gran riqueza en biodiversidad, considerada inclusive una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo en términos, por ejemplo, de aves, especies migratorias. Bueno, en fin, es una zona de una gran complejidad porque donde estoy señalando que son las ciénagas de Tumaradó, hacia el occidente empieza un gran parque nacional natural que se llama el Parque Nacional Natural de los Catíos. ¿Por qué es interesante o importante analizar esta zona a la cual estoy haciendo referencia? A principios de los años 60 llega a esta región el monocultivo del banano y el monocultivo del plátano, particularmente en la margen derecha del río León. Toda esta zona de aquí comienza a ser ocupada por las bananeras. Por su parte, la zona sur, esta zona de acá, comienza a vivir la explotación intensiva de un ecosistema maderero muy particular que se llama el cativo. El cativo es un árbol que se caracteriza por ser demasiado resistente a la humedad. Recuerden que esto es una zona de humedal, entonces allí los árboles que se puedan instaurar tienen que tener unas condiciones específicas. El catival es un ecosistema que resiste ese régimen de humedad y que es bastante escaso en el mundo. Inclusive pues las referencias que tenemos dicen que solamente se encuentra en Jamaica, Costa Rica, Colombia, Panamá. Entonces en los años 60 entra fuertemente la explotación maderera en esta zona sur y después es sucedida, cuando termina la explotación maderera, sucedida por la ganadería intensiva y extensiva, y después por la ganadería de búfalo. Todo eso va haciendo muy complejo el régimen económico allí. Estas son algunas imágenes de lo que es hoy esa zona. Estas son las plantaciones de banano que se han ido instaurando.
Estas son las comunidades rurales campesinas, particularmente las que llegan después de los años 60, provenientes del norte del país, sinuanos, ucreños, la gente de la serranía de Avide, que se van a poblar esta zona. Estos son lo que hoy es las grandes ganaderías de búfalo. Estos son pequeños caseríos que están allí, y esto es una construcción que se ha vuelto sistemática dentro de todo ese ecosistema de humedal, que es el jarillón. El jarillón es un muro que se levanta por préstamo lateral de tierra. Entonces van juntando de lado y lado y hacen un montículo que se extiende por kilómetros con el fin de contener las aguas. Los jarillones se han multiplicado. Los ganaderos, particularmente estos de acá, y los bananeros hacen una construcción indiscriminada de jarillones en el humedal. Estas pues son otras imágenes. Esta es una construcción muy particular porque es un canal artificial hecho por los bananeros para sacar al mar el producto pues de exportación. Entonces ese canal tiene capacidad pues de mover flotadores de varias toneladas, pero hace un uso intensivo de las aguas de todo el humedal para mantener el nivel que necesita para mover esa cantidad de agua. En últimas, estas son unas últimas imágenes. Si te devuelves un poco, si te devuelves. Estas últimas imágenes pues dejan ver lo que aún queda de los ecosistemas de cativos. Este es el catival, y los ecosistemas de los humedales. Las comunidades locales, como les dije, son principalmente afrodescendientes. Y esto es hoy entonces lo que encontramos en ese complejo territorio. De un lado está toda esta mancha café, esta mancha que estoy señalando, que es la manera como la ganadería se ha ido implantando en toda la zona de humedal. Esta mancha amarilla, que es la ocupada actualmente por el monocultivo de banano, que como ven ha copado toda la zona norte y toda la zona derecha con acceso al mar por el río León. Y lo que va quedando, o lo que va mostrándose aquí en verde, es lo que va haciendo cada vez más reducida el área de bosque, de selva y de montaña. Estos dos procesos productivos son muy fuertes en la manera como han llegado allí, la ganadería y por este lado el monocultivo de banano, que van dejando solamente estas manchas cafés que señalo como zonas de parcela de las comunidades campesinas. Estos manchones que ustedes ven ahí señalados por mí en este momento son las manchas que van quedando de los rincones a los cuales está quedando sometida las comunidades locales campesinas. Adicionalmente, esto que señalo aquí es la carretera que enlazará a Colombia y a Sudamérica con Centroamérica. Esta es la mítica carretera panamericana que está trazada desde los años 60 y que no ha podido romper este complejo de ciénagas que está aquí, pero que ya están buscando y seguramente posibilitando ingenierilmente que se pueda hacer la ruptura de todo este complejo de ciénagas para enlazar con Panamá. Panamá estaría por aquí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos pone a ver este mapa? ¿Qué es lo que nos deja ver? Nos deja ver la manera como en un territorio habitado por comunidades locales secularmente, esta zona norte, particularmente la que está en morado, es una zona de asentamiento ancestral de comunidades negras, particularmente desde el siglo XVII ya se encuentran rastros de su presencia allí. Esta zona habitada por comunidades campesinas desde mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, y por esta zona norte y zona sur encontraríamos comunidades indígenas. Cada vez más fuerte la presión de la expansión de la ganadería
con un rasgo esencial, y es la concentración de la propiedad ahí. Ahí encontramos propiedades de entre 10.000, 15.000 hectáreas. Y lo mismo en la zona del monocultivo de banano. ¿Qué nos está entonces mostrando todo eso? Nos pone a pensar un poco en lo que antes les mostré de la situación de esa geopolítica planetaria en la cual unos intereses económicos van sobreponiéndose a territorios en los cuales unas autonomías territoriales tradicionales, si se quiere, o por lo menos procesos colectivos de identificación con el territorio, ya tenían o ya estaban en marcha. En particular, es muy aguda la situación actual de estas comunidades parceleras. Estas comunidades parceleras, su situación es muy difícil porque la gran disputa allí, y que nos pone también a pensar en esa geopolítica planetaria, es el recurso hídrico. El mantenimiento de las bananeras y el mantenimiento de ese cría de ganado, particularmente el búfalo, requiere de un uso intensivo del agua. Entonces hay toda una disputa por servicios ecosistémicos ahí. En esas condiciones hoy, entonces, y para terminar, lo que quería mostrarles con ese caso y con esa primera definición de ese concepto de territorio, es que ese contexto nos está pidiendo, nos está exigiendo recomponer ciertas maneras en las que pensábamos las categorías espaciales con las cuales organizábamos nuestro mundo. Las fronteras ya no son únicamente, por ejemplo, y es un tema entonces que quisiera proponer en el debate de esta mesa, ya no son únicamente fronteras de separación nacional. Las fronteras ya se brincaron, saltaron escalarmente y se han vuelto cada vez más complejas, porque rompen incluso categorías como región, categorías como provincia. El mismo concepto de paisaje se vuelve, si se quiere, difícil de agarrar en la manera en la cual irrumpen esos procesos económicos en los territorios locales. Han aparecido temas sustantivos que desde el orden económico imponen ordenamientos territoriales bajo la lógica de dominación funcional del espacio, en ese sentido propuesto por Lefebvre. Dominación funcional que nos hace pensar que el capitalismo se va reinventando de manera constante, que permea los territorios, que permea las prácticas sociales, y que muchas veces mediante la seducción, y si no mediante la fuerza, busca aniquilar la autonomía territorial. Quería entonces proponerle a ustedes que pensemos si en la gestión territorial, o como, no sé si como formas de contención, formas de resistencia, o por lo menos formas de proponer alternativas a esos modelos tan hegemónicos o tan excluyentes, una otra gestión territorial que se apoye en el reconocimiento mutuo de saberes, prácticas, conocimientos y experiencias, que se apoyen en las fuerzas cognitivas, en la memoria y en la identidad, representa una oportunidad para generar acuerdos colectivos y puede ser la posibilidad de apertura a una participación colectiva para generar compromisos consensuados. Eso en últimas sería la posibilidad de un ordenamiento territorial, pues no lo digamos amistoso, pero por lo menos negociado. Esto porque desde los territorios hay que hacer visible que ya la gente que los habita ha desarrollado sus propias comprensiones de las dinámicas locales, ha desarrollado sus propias memorias sobre las maneras en las que los recursos naturales, mineros, bioenergéticos y demás son decisivos en la conformación de la sociedad. Eso nos pone a pensar en que no es posible seguir defendiendo ni manteniendo
un único horizonte teleológico del desarrollo. Los procesos de producción colectiva de conocimiento desde los territorios pueden ser un insumo político fundamental para recomponer esas presiones desterritorializadoras, apelando a las diferentes praxis y a los distintos conocimientos de los espacios vividos. Dejo entonces así la propuesta para que la mesa la reflexione y la podamos debatir. Ojalá podamos, a través de la experiencia y la vivencia que ustedes tienen en sus propios territorios, pensar en la manera como esos temas de esa geopolítica contemporánea van aterrizando en cada una de sus comunidades. Gracias.